¿Cuántos años lleva trabajando en el sector de la construcción en el campo de la pintura? Bueno, mi nombre es Emilio, vengo de República Dominicana, tengo en España 15 años, dentro de los cuales estuve en Valencia y en Asturias. En España prácticamente de los 15 años llevo entre 12 o 13 años trabajando en el área de la pintura, y en mi país también trabajaba en el área de la pintura. Desde muy pequeño, aún cuando estudiaba en la mañana, pintaba por la tarde. Y luego aquí decidí ya incursionar de una manera más profesional, vamos por decirlo así. Realicé un curso de pintura de 6 meses en un centro de formación profesional. Me familiaricé con los productos de aquí, de España, la forma de pintar de España. Y nada, hasta ahora, gracias a Dios, he estado en el sector de manera ininterrumpida prácticamente. ¿Cuáles son las principales habilidades técnicas que debe tener un pintor? Bueno, las habilidades técnicas que yo considero es ir un poco más allá, no simplemente saber pintar una pared por pintar una pared, sino saber tratar aquellas complicaciones que se presentan. Y creo que para eso específicamente está la preparación que te pueden ofrecer lugares como este, como la Fundación Laboral de la Construcción y otros centros que te pueden eh, enseñar esas herramientas para tratar esas inconvenientes que se presentan realmente en la pintura, que no sea simplemente pintar, sino saber tratar problemas que se te presentan en el día a día, como las humedades, condensaciones y cosas por el estilo. ¿Cómo se mantiene al día de las nuevas tecnologías y la legislación del sector? Bueno, aprovechando en la actualidad la tecnología y el Internet que tenemos, así como los cursos que centros como este te pueden ofrecer, nos mantenemos al día con los productos y saber cómo aplicarlos es algo muy importante. Es bueno también pertenecer a instituciones o a conglomerados como la Asociación de Pintores, que también es un área que te mantiene al día en esta profesión, ¿no? Y que siempre si estás en contacto con ellos pueden ofrecerte muchas facilidades para obtener más conocimientos en el área de la pintura. ¿Qué tipo de trabajos le dan más satisfacción? A mí particularmente el tipo de trabajo que más satisfacción me da son aquellos, a mí me gustan mucho los retos, ¿no? Me gustan mucho los trabajos que llevan una terminación específica, me gusta, por ejemplo, el empapelado, que es algo que volvió a la actualidad, se está llevando mucho con la nueva tecnología, los nuevos papeles. Eh, me gusta hacer murales. En asuntos de decoración me gusta ir un poco más allá, me gustan los retos. No tengo límites en cuanto a pintura, porque siempre me gusta aprender y eso es una de las cosas que más tomo en cuenta en el momento de hacer algún trabajo, ofrecerle al cliente una alternativa más allá que simplemente pintar. Eh, Poner algún tipo de decoración, asistirlo, asesorarlo y al mismo tiempo poner en práctica lo que tengo en conocimiento. ¿Y qué tipos de trabajos son los más demandados por los clientes? Bueno, aparte de los trabajos básicos de pintura, tanto en obra nueva como en reformas, y bueno, la pintura siempre se va a llevar. Pero específicamente, bueno, dentro de esas cosas que hacemos en la pintura, aquí en Asturias específicamente, se demanda mucho, está muy demandado por el asunto de un clima aquí que tenemos en Asturias, lo que es tratamiento de humedades, condensación y esas cosas. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta en su trabajo diario? Bueno, el reto principal, o yo diría, voy a decir satisfacción y reto al mismo tiempo. Yo creo que lo más importante es que cuando terminas, ese cliente al cual le hiciste el trabajo, cualquier tipo de trabajo relacionado con la pintura, quede satisfecho. Y creo que es un reto muy grande en el área nuestra, porque en las obras, ya sea obra nueva, reformas, cualquier tipo de obra, nosotros como pintores somos lo que ponemos el punto final en las obras. Y creo que es uno de los oficios más bonitos en ese sentido, que cuando el cliente llega a la obra, que tú se la entregas, tú eres prácticamente quien le entrega la obra, sin importar quién estuvo delante de ti. Y creo que esa es una de las mayores satisfacciones que tiene este oficio. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que quieren ser pintores? Bueno, el consejo que le daría a los jóvenes que quieren introducirse en el ámbito de la pintura,
es un ámbito muy bonito dentro del área de la construcción, ya que, como dije anteriormente, eres quien pone el punto final a las obras, es que siempre estén al día con las nuevas tecnologías, nuevos métodos, para que así, sabiendo esas cosas, pueda asesorar a los clientes y ir con una cabeza bien preparada al momento de decirle al cliente lo que tú tienes que hacer, ir con la seguridad y tratar de convencer al cliente de que le está diciendo lo que tienes que hacer en realidad. ¿Considera que ha recibido la formación adecuada para trabajar en este sector? Bueno, en mi caso, que aparte de la experiencia que obtuve sin haber estudiado, luego de haber estudiado, que me hice un curso de 6 meses, creo que sí, creo que fue una formación bastante completa, aunque siempre hay algo que aprender. Eh, Además, esa formación estuvo acompañada de prácticas en empresa y creo que fue muy buena. Pero como todo el mundo que se gradúa, un médico siempre aprende sobre la marcha, un ingeniero, bueno, en esto pasa lo mismo. Hay que siempre estar al día y siempre tratar de aprender, ir más allá. Porque el curso sí, el curso te abre la puerta, te puede informar un poco, pero siempre hay que estar al día con los nuevos productos y las nuevas técnicas de aplicaciones. ¿Cambiará algo en su profesión a medida que avance la tecnología? Bueno, como todo, la tecnología nos está cambiando la vida y en la tecnología también se aplica en las herramientas que en un futuro vamos a utilizar nuevas herramientas, seguro. La tecnología va a cambiar la calidad de los materiales que usamos. La tecnología está en las aplicaciones que usamos con los teléfonos, que nos ayudan también a elegir colores, a hacer simulación virtual de decoración y cosas así. Creo que la tecnología sí traerá consigo nuevas formas de trabajar y al mismo tiempo tendremos que estar al día con ella. ¿Cómo cree que se podría hacer más atractivo este sector para atraer a más profesionales en el futuro? Bueno, yo creo que aparte del aspecto económico, ¿no? Que es lo más, diríamos que todo el mundo trabajamos para eso, para tener un beneficio económico para vivir. Creo que además de eso, las formaciones lo que tienen que hacer es ir innovando, ir agregando a esas formaciones nuevas técnicas, al mismo tiempo sumarle a eso las nuevas tecnologías de las que estuvimos hablando anteriormente y tratar de aplicarlas para que sean más atractivas principalmente para los jóvenes. Complementar esos cursos con algunas cosas que sean relacionadas con la pintura, como por ejemplo el pladur, enseñarle cosas básicas de la cadena de construcción que vayan relacionado con la pintura. Creo que eso sería algo que atraería más jóvenes si tú le ofreces algo más que una simple pintura en un curso, que aprenda cosas adicionales a lo que es el área de la pintura.